Bueno, ahora sí empecemos. Legalmente hablando, hay 9 formas de terminar un contrato de trabajo, pero las vamos a sintetizar en 3 para no enredarnos. La renuncia por parte del trabajador, el despido con justa causa, el despido sin justa causa y el mutuo acuerdo. Entonces, bueno, aquí normalmente los problemas con los trabajadores surgen cuando termina la relación laboral, y surgen muchas veces por la forma en que termina el contrato o por acreencias que hubieron en el transcurso del proceso laboral, del contrato laboral. Es muy raro que un trabajador mientras esté vinculado demande, pero cuando termina la relación laboral y termina mal, ahí sí surgen los problemas. Entonces, hoy lo que les quiero dar son algunos tips, un truco para que ustedes puedan blindar su empresa, sus emprendimientos respecto a trabajadores, ya sean conflictivos o no, pero que igual a la terminación del contrato de trabajo, ustedes tengan la certeza de que no van a haber problemas legales. Entonces, en términos generales, realmente hay 3 consecuencias de los problemas laborales que, bueno, por sus subdivisiones los podemos dejar en 5. Por un lado están las indemnizaciones, que, bueno, son las indemnizaciones legales. Tenemos la sanción moratoria de que tratan los artículos 99 de la ley 50 al 90 y la sanción moratoria que trata el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo. Y tenemos la que a mi consideración es la peor, que son los reintegros y los reintegros con fuero. Yo lo que les quiero explicar es estas consecuencias que se pueden generar a través de casos judiciales. Entonces les explico brevemente cómo se adelanta un proceso ante la jurisdicción laboral para que puedan entender con mayor facilidad los casos que les voy a explicar a continuación. Cuando un trabajador demanda, la primera instancia se adelanta ante el juez del circuito. El juez laboral del circuito es el que se encarga de escuchar a las partes, de examinar las pruebas, de interrogar a las partes y es el que emite la sentencia en primera instancia. Como decimos los abogados, es el que hace todo el trabajo. Cuando la parte condenada no queda conforme con la sentencia del juez de primera instancia, interpone el recurso de apelación. El recurso de apelación básicamente es contarle al juez contarle al tribunal en qué se equivocó el juez de primera instancia. Por ejemplo, que valoró mal una prueba, que no aplicó la ley que era, que aplicó mal la ley que era, que no escuchó o hizo caso omiso a los lineamientos fijados por la Corte Suprema de Justicia. Entonces, el tribunal examina los argumentos del abogado apelante y puede dejar incólume la sentencia, puede modificarla o puede revocarla. Y no es una tercera instancia, pero y es un caso excepcional y es que se lleva el caso ante la Corte Suprema de Justicia a través de un recurso que se llama el recurso de casación. En tecnicismos, básicamente el recurso de casación consiste en atacar la sentencia proferida por el tribunal en segunda instancia. Y la Corte Suprema decide si la sentencia del tribunal está ajustada a derecho o no. Pero las sentencias de la Corte Suprema de Justicia tienen una particularidad y es que la interpretación de la ley de la Corte Suprema de Justicia se vuelve obligatoria para los jueces de primera instancia y tribunal, por lo tanto es la forma en que se interpreta el derecho. Entonces, por ejemplo, yo les hablaba de 2 sanciones moratorias. La del artículo 50, perdón, la del artículo 90 de la ley 50 del 90 nos dice que cuando el empleador no consigne las cesantías del año gravable a más tardar 14 de febrero del siguiente año, le corre una sanción moratoria de un día de salario por cada día de mora. Pero entonces lo que no dice ese artículo es que esta sanción no es automática. Para que esta sanción proceda, es necesario llevarlo a juicio y que un juez determine que el empleador incurrió en mala fe. Esas son las interpretaciones
que no están en la ley, pero sí están en las sentencias que ya fijó la Corte Suprema de Justicia. Y ahí es donde entramos los abogados a evaluar los riesgos y a evaluar los precedentes que ya ha fijado la Corte Suprema de Justicia. Bien, teniendo en cuenta, les voy a explicar un par de casuísticas para entender mejor este tipo de consecuencias y eventualmente sepamos cómo prevenirlas. La primera son las indemnizaciones, que a mi modo de ver no son tan graves. Digamos que con la evolución normativa las indemnizaciones se han vuelto cada vez más laxas. Entonces, por ejemplo, las indemnizaciones por terminación de contrato de trabajo a término indefinido corresponde a 30 días de salario por el primer año trabajado por el trabajador y 20 días de salario o proporcional a partir del segundo año. Y en el contrato a término fijo es por el tiempo que faltare para la terminación del contrato de trabajo. Entonces les voy a poner un caso. Este es un caso que estudió la Corte Suprema en la sentencia SL 888 de 2025. Resulta que un trabajador que llevaba más o menos 20 o 30 años vinculado con una empresa incurrió en conductas, bueno, por negligencia, por lo que fuera, llevó a la empresa a perder un proceso licitatorio. La empresa conoció estos hechos el 13 de mayo e inició el proceso disciplinario el 30 de mayo y lo despidió con justa causa, pues no le pagó indemnización. El problema es que en el reglamento interno de trabajo, esta empresa había pactado que el término máximo para iniciar el proceso disciplinario eran 5 días. Obviamente del 13 de mayo al 30 de mayo hay mucho más que 5 días, por lo tanto este trabajador consideró que le violaron el debido proceso y demandó a la empresa. Lo que buscaba este trabajador es la ineficacia del despido, es decir, que un juez declarara que el despido del 30 de mayo nunca existió, que por lo tanto condenara a la empresa a reintegrar al trabajador, que bueno, hasta ahí no hay problema, y lo grave es que el trabajador pedía que la empresa le pagara todos los salarios dejados de percibir, prestaciones sociales, vacaciones, que claro, esto es un dineral tremendo. Pues el juez de primera instancia declaró la ineficacia al despido y dijo que efectivamente se le violó el debido proceso al trabajador y que la sanción era que la empresa tenía que reintegrarlo y pagarle lo adeudado. La empresa interpuso recurso de apelación, llevó el caso al tribunal y en segunda instancia el tribunal revocó bueno, en cierta forma la sentencia. Pues el tribunal consideró que que en estos casos la ineficacia no era la consecuencia de adelantar mal un procedimiento, sino que la real consecuencia consiste en el pago de la indemnización. El trabajador no quedó para nada conforme con la sentencia, pues obviamente la ineficacia es muchísimo más cuantiosa que una indemnización y llevó el caso a la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema reiteró una línea jurisprudencial, es decir, citó otras sentencias de las cuales ya había proferido y dijo que efectivamente en los casos en los cuales se adelantara mal un procedimiento disciplinario, la consecuencia no es el reintegro, no es la ineficacia, es el pago de la indemnización que le correspondiera al trabajador, como si la empresa lo hubiera despedido sin justa causa. Y bueno, actualmente esa es la línea en los casos de la ineficacia del despido. Igual, no significa que podamos ser laxos, pues eventualmente la idea es que siempre que adelantamos un proceso disciplinario, respetemos los procesos que se fijan en el reglamento interno de trabajo. Volviendo al tema de la sanción moratoria, como les decía, las sanciones moratorias ya son mucho más cuantiosas que una indemnización, porque las sanciones moratorias equivalen a un día de salario por cada día de mora. Por ejemplo, el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo nos dice que literal nos dice que si a la terminación del contrato de trabajo la empresa le adeuda al trabajador salarios o prestaciones sociales, le tiene que pagar un día de salario por cada día de mora. Nuevamente, lo que no dice la ley, pero lo dice la Corte, es que esta sanción moratoria va atada a la mala fe.
y ahí sí recae en cabeza del trabajador probar que el empleador no le pagó de mala fe los salarios o prestaciones. Entonces, bueno, también otra cosa que no dice la ley, que dice la Corte, es que esta sanción moratoria va hasta por un periodo máximo de 24 meses y que a partir del mes 24 corren intereses moratorios a la tasa máxima. Los 24 meses, para que se hagan una idea, es el equivalente a pagarle a un trabajador 2 años de salarios. Es que siempre es cuantiosa. Entonces, hoy les traigo el ejemplo de una trabajadora. Bueno, hasta ahí tenemos alguna pregunta antes de continuar. En el chat tienes una pregunta. Permítanme, miramos el chat. Dice, si no se tiene estipulado un reglamento interno, se puede regir por qué ley o cómo es el debido procedimiento. Bueno, en este caso, cuando no se tiene el reglamento interno implementado, sí se puede adelantar el proceso disciplinario. Eso lo rige una sentencia de la Corte Constitucional que en este momento no tengo el número, pero se los paso porque no la recuerdo en este momento. Pero básicamente lo que dice la Corte Constitucional es que se debe respetar el debido proceso en el sentido de, primero, se le debe comunicar al trabajador qué fue lo que hizo. Se le debe poner de presente las pruebas y se le tiene que dar máximo 24 horas para que se defienda. Es decir, desde el momento que lo citamos a la diligencia de descargos, debe transcurrir como mínimo 24 horas. Esto le da un tiempo razonable al trabajador para que busque las pruebas, estructure su defensa y le explique. En el momento de la diligencia se debe llevar a cabo, bueno, un proceso disciplinario en el cual se le hacen las preguntas al trabajador, se le pone de presente si conoce o no sus obligaciones, que explique las situaciones por las cuales se llamó a descargos y se le ponga presente las pruebas. Si tiene algo que refutar, que lo haga, si tiene pruebas que pretende hacer, que lo haga. Y de esa diligencia se levanta un acta. Posteriormente, el empleador emite la resolución de los descargos, en los cuales decide si al trabajador se le sanciona, al trabajador se le termina el contrato con justa causa, pero si no hay reglamento de trabajo, únicamente aplican las causales del artículo 62 y 58 del Código Sustantivo del Trabajo y si eventualmente se cierra el caso y se archiva. Yo recomiendo mucho estructurar un reglamento de trabajo, aun cuando no sea obligatorio para las empresas por el número de trabajadores, precisamente porque la empresa conoce sus puntos débiles y cuando se pone en riesgo el negocio de la empresa por culpa de un mal actuar de un trabajador. Y es que suena un poquito cruel, pero a veces cuando el trabajador no solo no sirve, sino que además pone en riesgo a la empresa, lo mejor es prescindir de él, ya sea por el debido procedimiento, con el debido proceso o despedirlo sin justa causa. No sé si hay alguna otra pregunta. Por ahora parece que no. Volviendo al tema de la sanción moratoria, como les decía anteriormente, procede cuando hay mala fe. Entonces les quería poner el ejemplo de la sentencia SL 345/2025, en el cual una directiva de una universidad los demandó después de terminar el contrato de trabajo porque le quedaron debiendo, fue más o menos 10 meses de salario. Bueno, acá está. Le quedaron debiendo salarios desde el 1 de noviembre de 2018 al 30 de junio de 2019 para un total de 84 millones. Bueno, esta trabajadora era una directiva, al parecer tuvo un conflicto interno con la universidad,
no le quisieron pagar los salarios, ella los demandó y pues la sentencia de primera instancia resolvió condenar a la demandada TAR a pagar en favor de la demandante los siguientes conceptos de dinero: salarios insolutos por 84 millones y una compensación de vacaciones de 11 millones. Pues claro, aparentemente es mucha plata, pero lo peor es la sanción moratoria a la que los condenó el punto tercero de la sentencia, en la cual condenó a la universidad a pagar un día de salario por cada día de mora a partir de la terminación del contrato de trabajo y hasta por 2 años, por un total de 258 millones. Esta es, bueno, es una sentencia cuantiosa precisamente por el salario de la trabajadora. En segunda instancia, el tribunal revisó la sentencia y, bueno, condenó a la demandada a pagar nuevamente las sumas adeudadas. Discúlpenme un segundito que cambié la diapositiva. Y condenó que la empresa no había incurrido en mala fe, que, como quien dice, pues la empresa hizo lo que pudo, la universidad hizo lo que pudo. Esta trabajadora llevó el caso a la Corte Suprema y la Corte Suprema dijo que aquí no había buena fe en ningún sentido cuando un empleador deja de pagarle arbitrariamente los salarios a un trabajador, en principio y mala fe. Revocó la sentencia del tribunal y condenó, bueno, me ubico nuevamente. La sentencia de casación destruye la del tribunal. En este caso, como la sentencia del tribunal que había absuelto de la mala fe quedó destruida, queda firme, queda viva la sentencia de primera instancia. Que recordemos, la sentencia de primera instancia condenó al pago de la sanción moratoria. Entonces, para efectos de determinar o no la mala fe, es un tema supremamente subjetivo, pero hay casos en los cuales la Corte ya tiene establecido que sí o sí hay mala fe. Este es uno de ellos. Por ejemplo, dejar de pagarle a los trabajadores arbitrariamente salarios o prestaciones sociales. Otra es disfrazar conceptos salariales como no salariales. Pero hay otros casos, por ejemplo, en el no pago de cesantías, que la Corte lo deja más o casi que a criterio del magistrado ponente, realmente no hay una unificación como tal. Y pasamos al tema más álgido, en el cual no voy a ahondar mucho porque es un tema que nos da mucho para tocar, que son los reintegros con fuero. Permítanme un segundito. El fuero propiamente es una estabilidad laboral reforzada. En palabras muy sencillas, el fuero es una presunción legal en la cual un trabajador que está en una situación, llamémoslo, de debilidad, puede ser perseguido por esta situación. Entonces pasa mucho, no, literal pasan los siguientes casos. Cuando hay problemas de salud, por ejemplo, enfermedades degenerativas o mortales, cuando la futura madre está en estado de embarazo, cuando la madre ya está en lactancia, con los directivos sindicales o con los sindicalizados cuando hay una negociación colectiva. Asimismo, cuando un trabajador radica una denuncia de acoso ante el Comité de Convivencia Laboral, también goza de fuero. Y el fuero presume que si el empleador despide al trabajador, así sea sin justa causa y pagándole la indemnización, se presume que este despido sin justa causa, insisto, es con ocasión de alguna de estas situaciones. Y aquí sí la Corte se pone mucho más seria y ya ha fijado los lineamientos en el sentido de indicar que cuando se incurran alguna de estas conductas, la consecuencia sí o sí es el reintegro, además del pago de los salarios dejados de percibir desde que el trabajador estuvo desvinculado con la empresa y eventualmente, dependiendo la situación, un posible fuero. Bueno, en este caso hay muchas situaciones, digamos que pasa mucho con la lactancia.
Entonces, cuando la mujer lactante vuelve después del embarazo, después de haber concebido al bebé, la trabajadora se reintegra, ella goza de una protección especial. Muchas veces la madre es despedida una vez se reintegra y la corte ya fijó los parámetros en el sentido de indicar que la mujer en estado de lactancia goza de estabilidad laboral reforzada. Por lo tanto, un despido sin justa causa queda ineficaz y ahora, en la mayoría de los casos, condena al reintegro de la madre lactante. Bueno, esto lo dejamos para otro tema. Entonces, lo que quiero ahora sí es proponerles, entre comillas, la fórmula para que ustedes puedan blindar a su empresa, a su negocio, en el caso de la terminación de los contratos de trabajo. Como les estaba explicando al iniciar la charla, hay tres formas de terminar un contrato de trabajo. El despido, ya sea con justa causa o sin justa causa, la renuncia al trabajador y la terminación de mutuo acuerdo. La terminación de mutuo acuerdo es de la que les quiero hablar, pero entonces quiero añadirles un par de tips para que ustedes queden completamente protegidos. ¿Listo? A esta terminación de mutuo acuerdo la vamos a meter dentro de un contrato dentro de un acuerdo que se llama transacción. La transacción es un contrato legalmente definido por el Código Civil. Y es que el artículo 2483 del Código Civil nos dice que la transacción produce un efecto que se llama cosa juzgada. Y es que la cosa juzgada es el equivalente a como si un juez ya hubiera fallado. O en palabras más simples, un juez no puede pronunciarse sobre lo transado, valga la redundancia, en un contrato de transacción. En- Voy a pausar un poquito, un momentico, porque hay una nueva pregunta, permítanme. Bueno, nos preguntan en el chat, ¿esta protección especial a la madre lactante se puede evitar de alguna manera me imagino que sin tener inconvenientes? Y la respuesta es sí. Y esta es una de ellas, a través del contrato de transacción. Entonces, como les digo, la idea es negociar con el trabajador aquellos derechos inciertos y discutibles. Pero entonces, mejor dicho, ¿qué podemos transar? Podemos transar indemnizaciones, podemos transar dudas sobre comisiones, podemos transar fueros, podemos transar derechos extralegales, podemos transar sanciones moratorias. Incluso si el trabajador ya instauró una demanda, esa demanda la podemos transar. ¿Qué no podemos transar? No podemos transar derechos ciertos e indiscutibles. ¿Y cuáles son? Salarios adeudados, primas de servicios legales adeudadas, cesantías adeudadas, vacaciones, derechos pensionales, seguridad social ni parafiscales. Si yo no le he pagado a mi trabajador los salarios de los últimos 3 meses, págueselos y aparte haga un acuerdo de transacción, pero no se los deje pagar. Si no le pagué las primas del año pasado, págueselas y después haga el acuerdo de transacción. Si no le consignó cesantías, págueselas y después arreglamos con un acuerdo de transacción. Porque ahí sí podemos transar, por ejemplo, la sanción moratoria. Entonces, esto es una maravilla porque en últimas nos termina blindando sobre aquellas incertidumbres de ¿será que este me puede mandar y será que le van a fallar a favor? ¿Será que se puede reintegrar? Entonces, volviendo al tema de la pregunta, si por ejemplo la madre, incluso si la mujer comunica a la empresa que está en estado de embarazo, ya de entrada goza de una estabilidad, de una protección laboral reforzada. ¿Podemos terminar el contrato de trabajo? Sí, podemos terminarlo de mutuo acuerdo mediante un acuerdo de transacción. Entonces, ¿qué les sugiero que incluyan si van a hacer un acuerdo de transacción, un contrato de transacción? Básicamente son 7 cositas. Uno, un encabezado literal que diga específicamente acuerdo de transacción que pone fin al contrato de trabajo suscrito entre fulanito de tal y la empresa tal. Dos, los antecedentes
Digamos que no es necesario, pero yo recomiendo para que no quede duda en el documento de quién estamos hablando y de qué contrato estamos hablando. Entonces ahí ponemos cuándo empezó el contrato de trabajo, qué tipo de contrato y el salario. Que en el documento debe constar qué se va a transar. Yo utilizo un artículo, llamémoslo genérico, en el cual incluyo una lista de todos los derechos laborales, incluyendo fueros, indemnizaciones, comisiones, primas salariales, sanciones moratorias, futuras demandas, laborales, comerciales. Digamos que ahí uno se riega en verso y prosa, incluso uno pone eh, temas válidos que uno sabe que no aplican, pero igual los pone, que derechos pensionales, derechos de salud, etcétera. Y podemos poner un párrafo de un acuerdo específico que vamos a transar si hay, por ejemplo, un pleito en curso. Si el trabajador, si por ejemplo, volviendo al tema de la pregunta, la trabajadora, supongamos que ya le comunicó a la empresa que gozaba de fuero o que estaba en situación de embarazo, que a esta trabajadora se le despidió y esta trabajadora está demandando, se puede transar y se incluye en el acuerdo de transacción el número de radicado, el juzgado y las pretensiones de la trabajadora. Con eso, ya con este acuerdo, si lo firman las partes, se pone fin al proceso. Monto transaccional, valor y forma de pago. Y es que básicamente nosotros lo que hacemos con el acuerdo de transacción es pagarle una suma al trabajador para que este trabajador, entre comillas, renuncie explícitamente a demandar a posteriori. Ya hablamos del valor en un momentico. Fecha de terminación. Bueno, si la trabajadora no ha sido despedida, pero está en estado de embarazo, podemos negociar la fecha de terminación. Puede ser hoy mismo, e incluso en el acuerdo puede constar, puede quedar constancia que ella goza de embarazo, pero que está en sus cinco sentidos y aún así accede a terminar el contrato de trabajo de mutuo acuerdo. Acta que deje constancia de que los firmantes, o sea, el representante de la empresa y el trabajador, hablaron, negociaron, están en pleno uso de sus facultades y que ellos así lo acordaron. Y finalmente, insisto, esto no lo exige la ley, pero lo recomiendo yo, una firma de testigos, porque el día de mañana seguramente el trabajador va a demandar la ineficacia del acuerdo de transacción, va a decir que lo amenazaron, que lo coaccionaron, que él no estaba en sus cinco sentidos, que se sintió presionado, etcétera. Entonces siempre es importante tener un testigo o dos, si se puede. ¿Cómo negociar? Hay varias, digamos que la ley no exige. Ay, qué pena, voy a detenerme para contestar una. ¿El contrato transaccional lo puede tumbar un juez después de firmado? La respuesta es sí, la respuesta es sí, y lo puede tumbar por estos tres motivos: error, fuerza o dolo. Entonces, nuevamente, firmamos el acuerdo de transacción. El trabajador demanda y lo interesante es que en estos casos la carga de la prueba recae en el trabajador. Hay un caso de una sentencia contra una empresa de vigilancia en el cual el trabajador le indicó al juez que a él le prometieron que si firmaba el acuerdo de transacción a los 6 meses lo iban a reintegrar porque la empresa estaba haciendo un ajuste de cargos, que el cargo del trabajador desaparecía, pero que iban a crear otro similar y que cuando lo crearan lo llamaban. Entonces el trabajador firmó. Cuando el juez interrogó al jefe de este trabajador, el jefe de este trabajador lo admitió en interrogatorio. Dijo, sí, yo le dije eso al trabajador. Pues, ¿qué creen? El juez dijo, sin lugar a duda, aquí hicieron incurrir en error al trabajador para que firmara, por lo tanto el acuerdo es susceptible de nulidad. La fuerza es, por ejemplo, cuando coaccionamos al trabajador con un miedo literal, la ley lo define como un miedo insuperable. Es decir, cuando le amenazamos al trabajador que, que la vida de los hijos o la esposa está en riesgo si no firma el acuerdo de transacción, que su vida está en riesgo si no firma el acuerdo de transacción. Pero son, o sea, son amenazas que se pueden materializar. Y el dolo es cuando se engaña, cuando, por ejemplo, se hace con letra
Arial 2 a microespacios o, por ejemplo, aprovechando que uno está firmando documentos, le mete ahí por el ladito el acuerdo de transacción al trabajador y este no se entera y lo firma. Pero lo que les digo, el único caso que conozco es el de la empresa de seguridad que les acabo de comentar. Entonces, volviendo, bueno, un segundito que hay otra pregunta. Nos preguntan, ¿el contrato de transacción puede llegar a reemplazar el contrato a término indefinido, obra, labor o fijo, o este solo aplica si el empleador demanda? No, realmente es un complemento al contrato independientemente de la figura que se utilice. Si tenemos trabajadores con contrato obra-labor, si tenemos trabajadores a término indefinido, si tenemos trabajadores a término fijo, el contrato de transacción es una forma de cerrar cualquier tipo de contrato, incluyendo el de prestación de servicios. Es válido. Y como les digo, esto nos blinda. No, o sea, no es únicamente cuando hayan problemas, llamémoslo, con trabajadores conflictivos, con fueros o que puedan demandar. De hecho, es una buena práctica terminar las relaciones laborales con contratos de transacción. Llamémoslo entre comillas, el problema es que no siempre los firman los trabajadores porque al trabajador por regla general le da miedo firmar contratos. Entonces, antes de suscribir un contrato de transacción, es importante o se lleva a cabo un proceso de negociación, llamémoslo, con el trabajador para explicarle cómo se va a terminar el contrato de trabajo, qué es un acuerdo de transacción y en últimas el trabajador decide si lo firma o no lo firma. Nos preguntan que si los testigos deben ser del empleador personales o cómo se maneja el tema de los testigos. Yo recomiendo que los testigos no sean trabajadores, eventualmente pueden ser socios o personas muy allegadas al dueño o los dueños de la empresa. Porque si yo pongo de testigos, me estoy inventando al gerente de recursos humanos para despedir otros trabajadores y después tengo que terminarle el contrato al gerente de recursos humanos, pues si la relación termina mal, suena en palabras prosaicas, este se me voltea. Entonces, muchas veces, por ejemplo, puede ser un abogado, puede ser el contador, pueden ser personas muy afines, muy cercanas al empleador. Bien, bueno, por ahora prosigo. Estábamos hablando de cómo negociar con el trabajador. Como les digo, no, la ley no exige una forma específica para llevar a cabo la negociación. Entonces, por ejemplo, una forma muy común es citar al trabajador y comentarle, fulanito tal, queremos terminar el contrato de trabajo, queremos terminarlo de buena manera, me estoy inventando, le ofrezco 80 millones ya. Muchas veces uno le pone la carta sobre la mesa, le dice, esta oferta dura 5 minutos, no puede hacer una llamada, no puede salir del cuarto, si sale pierde la oportunidad. Y cuando uno quiere terminar el contrato de trabajo, muchas veces ya tiene preparado la terminación, o sea, como quien dice, si no me firma el acuerdo de transacción, le tengo su carta de despido y le pago su indemnización, lo cual es completamente legal y es válido. Se pueden negociar los términos de la salida al trabajador. Se puede decirle, venga, lo que pasa es que su cargo va a desaparecer o, bueno, la empresa se está reestructurando, usted le corresponde por indemnización 5 millones de pesos, yo le estoy ofreciendo 7. Tiene hasta el 10 de junio para pensarlo o si no se le termina con justa causa. Claro que cuando se le va a terminar un contrato sin justa causa a un trabajador, yo prefiero no comunicárselo. Muchas veces los trabajadores se aforan, radican denuncias ante el comité de convivencia. Entonces, pero igual se puede negociar. Ahora, el trabajador también lo puede proponer. Eventualmente, cuando empiezan los conflictos, sobre todo temas de acoso, el trabajador no quiere seguir con la empresa, pero necesita el dinero. Empieza una relación conflictiva entre empleador y trabajador, son personas conflictivas, personas que contaminan el ambiente, pero no se van. Y muchas veces
le proponen al empleador, yo me voy si usted me paga tanto, y bueno, y se puede entrar a negociar. Yo lo que no recomiendo es ni presionar, ni engañar, ni forzar al trabajador para que firme, porque como les digo, se puede caer la negociación, la puede declarar ineficaz un juez. Sugerencias. Bueno, este caso no aplica. Entonces, finalmente, para concluir, pues son unos consejos válidos. Realmente, antes de terminar un contrato de trabajo, siempre, siempre, siempre es importante examinar los riesgos. Y aquí les quería hablar de una situación, un caso de la corte de una. Resulta que a una mujer que trabajaba en un banco, tenía buenos resultados, un buen cargo. El esposo, no recuerdo si murió en un accidente o se suicidó, entonces la mujer incurrió pues en situaciones, en una depresión, la depresión la llevó al alcoholismo, se volvió adicta a sustancias psicoactivas, esto le generó esquizofrenia y pues claro, por su estado de salud, ella quedó aforada y llegó el punto en que la internaron mientras la EPS emitió la respectiva incapacidad y pues obviamente ella no estaba en sus cinco sentidos, estaba medicada, estaba internada, pero estaba tan mal, tan mal, tan mal que no sé por qué, no sé si se escapó o cómo hizo, volvió al banco y dijo que ya lo que necesitaba era seguir trabajando. Pues el jefe, ni corto ni perezoso, aprovechó y le propuso una oferta de la terminación de su contrato de trabajo. Le ofrecieron dinero, ella aceptó, no recuerdo si firmó la renuncia o firmó un acuerdo de transacción y siguió igual de deprimida, se fue. Pues esta mujer ya después, cuando estaba en sus cinco sentidos, demandó al banco y logró probarle al juez que cuando ella firmó este acuerdo, cuando firmó esta terminación, estaba medicada, debería estar internada, no estaba en condiciones de negociar. Por lo tanto, el juez declaró la ineficacia de la terminación. Entonces, mucho ojo con la situación en que se encuentra el trabajador al momento de negociar su salida. No nos aprovechemos de situaciones, si el trabajador está incapacitado, no es momento de negociarlo, en cualquier momento en el que se reintegre se firma. Ahora, una incapacidad no genera fuero, no automáticamente, depende de la situación de la incapacidad. Si se va a negociar la salida de un trabajador, tenemos que tener un margen de negociación. eh, yo recomiendo mucho, dependiendo la situación, que se coja como base el monto de la indemnización. Como les decía, si al trabajador le corresponden 5 millones de pesos por indemnización y la idea es blindarnos curarnos en salud, ofrezcámosle 5.500, 6 millones, es válido. Ahora, también se le puede ofrecer menos, 3 millones, 2 millones. En últimas, la indemnización es un derecho incierto y renunciable, entonces también se puede conciliar. El no también es una respuesta, ¿no? Y aquí mucho ojo porque muchas veces cuando el trabajador no acepta la negociación, eh, uno está pendiente, como quien dice, de que cometa una embarrada para iniciar el proceso disciplinario y sacarlo, más si está aforado, pero a veces estas conductas pueden constituir acoso. Entonces también mucho ojo cuando el trabajador no acepte la negociación. Y bueno, y cada caso es particular, igual, cada caso hay que analizarlo. Igual, digamos que lo que les digo, este tipo de acuerdos no es necesario contar con un abogado, pero nunca está de más una asesoría laboral, sobre todo cuando estamos hablando de posibles fueros. Esto es todo por ahora. Si tienen preguntas, pueden escribirnos al chat. Por ahora les dejo mis datos de contacto. Bueno, nos preguntan, en los casos de acoso, ¿es viable demandar si ya se renunció y ya pasó más de un año? Digamos que en los casos de acoso laboral, bueno, hay la terminación, hay un artículo, creo que es el 59 o el 61, que dice que cuando se renuncia,
el momento de cuando se termina un contrato, perdón, el momento de invocar la causa de la terminación es ahí, cuando se termina el contrato de trabajo. Muchas veces cuando el trabajador renuncia, dice que es por motivos personales y después demanda la situación de acoso. Pero si la renuncia es motivada, sí se puede demandar, sí se puede mandar. Ahora, en los casos de acoso laboral, puede que haya un fuero. Y si hay un fuero, como les digo, la consecuencia no es el pago de la indemnización, es el reintegro, es la ineficacia de la terminación. Pero igual ahí sí queda a criterio del juez. No sé si hayan más preguntas por ahora. Pues, ay, adelante. Sí, buenas noches. Muchas gracias por la exposición. Yo creo que también tenemos como unas conclusiones y es que realmente para evitar ese dolor de cabeza es bueno organizar una empresa desde el comienzo con todos los aspectos legales, ¿no? Y así se evita uno, o sea, teniendo todas las asesorías, mirar cómo se contrata, teniendo sus reglamentos internos. Realmente montar una empresa se requiere una buena asesoría y contar con un conocimiento básico para evitar dolores de cabeza. Ahora pienso que la exposición que haces ya se refiere a empresas muy bien montadas. Este peligro también lo tienen, digamos, empresas que son un poco informales. Haga de cuenta de pronto un restaurante que está contratando gente por horas, pero no tiene ningún contrato. ¿Ellos también incurrirían en cierto riesgo? Muchísimas gracias por el aporte. Primero, efectivamente, pues es lo que les comentaba al momento de iniciar, y es que el reglamento interno de trabajo no tenemos que esperar a ser monstruos, a tener más de 10 trabajadores para implementarlo. Yo digo que desde que nace el negocio, montémoslo. O sea, el primero, montémoslo con un abogado que es más que sepa del tema, conozca y se interese en conocer el negocio, porque no todas las empresas son iguales, no todos los negocios son iguales. Entonces organizar una empresa desde que nace es supremamente importante. Montar los contratos de trabajo, los reglamentos internos, las obligaciones y prohibiciones en que pueden incurrir los trabajadores. No es lo mismo quedarse dormido en una oficina que quedarse dormido manejando un bus. O sea, mientras que en uno puede ser un llamado de atención con memorando, en el otro, pues, terminación con justa causa inmediatamente. Y ahora, sobre el tema de estos problemas en el tamaño de la empresa, digamos que uno no está exento de nada. Hasta yo, como persona natural, el día de mañana puedo contratar una empleada de servicio doméstico y ella se puede embarazar, se puede resbalar y puede quedar aforada. Incluso recientemente atendí el caso de un fuero de salud de una persona que tenía un taller de soldadura, creo que tenía 4 o 5 trabajadores y el trabajador precisamente fue diagnosticado con leucemia más o menos 1 o 2 meses después de la contratación. Entonces, a pesar de que en el examen de ingreso todo haya salido óptimo, un trabajador es un ser humano que en cualquier momento puede incurrir en enfermedades catastróficas o degenerativas y ya de entrada esto le genera un fuero. Entonces, realmente esta charla no va precisamente dirigida llamémoslo, a empresas administrativas grandes y bien estructuradas, sino a cualquier persona que pueda ser empleador, desde el más chiquito hasta el más grande, sin lugar a duda. Nos- Perfecto, muchas gracias. no, no, a ti por la participación.
Nos preguntan, al no tener contrato formal, ¿la responsabilidad sigue siendo la misma con la relación laboral? La respuesta es sí. Por ejemplo, en un restaurante. Sí, el contrato laboral también puede ser verbal. Y yo creo que es la regla. Muchas veces uno contrata es verbal, uno contrata es de palabra. Y recordemos que para que exista una relación laboral basta con que haya prestación personal del servicio, subordinación y remuneración. Entonces, cuando se cumplen estos tres elementos, es el famoso contrato realidad. Y en este caso, si bien no ha habido una sentencia judicial que declare que existe un contrato laboral entre las dos partes, precisamente esto se puede prevenir con un contrato de transacción, un acuerdo de transacción. Pero igual, el hecho de que no exista un contrato de trabajo escrito no significa que no exista la relación laboral. Nos preguntan, ¿y si el empleado tiene certificación de discapacidad, se puede tener este tipo de contrato? Eh, sí, o sea, y volvemos al tema. Cuando una empresa contrata a un trabajador y el trabajador tiene una situación de discapacidad, por la situación de discapacidad, el trabajador puede gozar de un fuero. Y las implicaciones de este fuero implica que si la empresa lo despide sin justa causa, la ley presume que este despido es con ocasión y o por motivo de su discapacidad. Entonces la empresa lo que puede hacer para terminar el contrato de trabajo de la mejor manera es hacer un acuerdo de transacción. Entonces la respuesta es sí aplica. No sé si alguien tiene más preguntas por ahora. Bueno, creo que ya no nos quedan más preguntas. Realmente espero que haya sido de gran provecho la charla de hoy. Insisto, si hay algo en lo que los pueda asesorar, si tienen una situación laboral, un trabajador con una situación complicada, con mucho gusto los puedo acompañar. Y hasta la próxima. Gracias por su compañía. Para que sepan, la charla queda grabada en YouTube. Si la necesitan, les puedo enviar el link. Si necesitan las memorias, las diapositivas, con mucho gusto me pueden escribir por WhatsApp o correo electrónico. Feliz noche a todos y gracias por su